¿Alguna vez has pasado por momentos en los que todo parecía incierto? Y te preguntaste, ¿será que Dios está intentando hablar conmigo? Tal vez, en medio del caos y las distracciones de la vida, sentiste algo diferente. Una convicción en tu corazón, una paz inexplicable, o incluso una serie de eventos que parecen alinearse de manera sobrenatural. La verdad es que Dios nos habla todo el tiempo, pero no siempre estamos listos o atentos para escuchar. En la prisa del día a día, muchas veces perdemos las señales que Dios nos está enviando. Pero la Biblia nos muestra que Él nunca nos abandona, siempre está a nuestro lado, buscando formas de comunicarse y guiarnos. Así como está escrito en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos recuerda que, como hijos de Dios, somos llamados a reconocer su voz y a seguir la dirección que Él nos da. Dios habla de muchas maneras, a veces a través de su palabra, otras veces en momentos de oración, o incluso en circunstancias que parecen coincidencias, pero que en realidad son parte de su plan. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las señales que Él ha enviado a tu vida? Tal vez estás atravesando algo en este momento y no te has dado cuenta de que Dios está intentando llamar tu atención. En este video, exploraremos 7 señales que pueden indicar que Dios te está hablando directamente. Estas señales, cuando se reconocen, pueden transformar la manera en que vives y tomas decisiones. Son una respuesta a tu deseo de caminar más cerca de Dios y de entender lo que Él tiene para tu vida. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que escuchas y respondes a la voz de Dios. Si ya has visto algunas de estas señales, o si estás buscando respuestas, este es el momento de abrir tu corazón y mente a lo que Dios está tratando de decirte. Prepárate para un viaje de descubrimientos y para aprender a reconocer la voz de nuestro Señor en medio de todo lo que estás viviendo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas veces, una de las formas más comunes y poderosas en que Dios nos habla es a través de una fuerte convicción interior. ¿Conoces ese sentimiento en el fondo de tu corazón que parece no abandonarte? Una certeza que no puedes explicar con palabras, pero que simplemente sabes que es verdad. Esa convicción interior puede ser una de las formas más claras en que Dios se comunica contigo. Él coloca una verdad en tu espíritu y ella resuena en tu mente, trayendo una certeza que va más allá de la lógica y de las circunstancias que te rodean. Cuando sientes una convicción profunda acerca de algo, aunque parezca ilógico para las personas a tu alrededor, puede ser el mismo Dios plantando esa semilla en tu corazón. Esto sucede, por ejemplo, cuando sientes que debes tomar una decisión importante, cambiar algo en tu vida o posicionarte de una manera que nunca habías imaginado antes. A veces, incluso puedes luchar contra esa convicción, intentar racionalizarla o ignorarla. Pero la verdad es que esa voz interior puede ser Dios llamándote a algo nuevo, a algo mayor. En la Biblia vemos esta convicción interior siendo confirmada de varias maneras. Nehemías, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos de este tipo de señal. Nehemías no era un sacerdote, ni profeta, ni un hombre destacado en lo religioso. Él era solo un simple copero, sirviendo en la corte del rey Artajerjes, en Persia. Sin embargo, Dios puso en su corazón una convicción tan fuerte de que debía regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad que habían sido destruidos. Esa convicción fue tan poderosa que Nehemías no pudo ignorarla, aunque sabía que era una tarea casi imposible. En el capítulo 2 de Nehemías, se cuenta cómo decidió actuar conforme a esa convicción interior. No tenía recursos, no tenía poder político, pero sabía que Dios había puesto esa misión en su corazón. Se levantó,
oró y se preparó. Con valentía, pidió al rey permiso para regresar a Jerusalén, algo que podría haberle costado la vida, ya que pedir ese tipo de favor al rey era visto como una afrenta. Sin embargo, Nehemías confió en que Dios estaba con él, y con esa convicción inquebrantable, inició la reconstrucción de los muros de Jerusalén, algo que parecía imposible a los ojos humanos. Esa convicción interior que Nehemías experimentó es algo que puedes sentir en tu propia vida. Tal vez Dios esté poniendo en tu corazón una convicción acerca de lo que debes hacer en una situación específica, aunque parezca desafiante o fuera de tu alcance. La convicción interior es la manera de Dios de hablarte directamente, guiando tus acciones, y necesitas estar atento a ello. Cuando te sientes movido por algo que resuena profundamente en tu espíritu, algo que sabes que viene de Dios, ese es el momento de actuar, de confiar y de dar un paso de fe. Y lo más impresionante de esta señal es que muchas veces viene con una paz que va más allá de la comprensión. Aunque las circunstancias parezcan contrarias, aunque enfrentes desafíos, sientes una paz interior porque sabes que estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Esa convicción puede estar relacionada con algo grande, como el cambio de una carrera, un llamado al ministerio, o incluso algo aparentemente simple, como ayudar a alguien que está a tu alrededor. Lo importante es que estés sensible a la voz de Dios en tu corazón. Esa convicción interior también puede ser Dios llamándote a arrepentirte o a hacer ajustes en áreas de tu vida que no están alineadas con su voluntad. Tal vez sientas una inquietud espiritual acerca de algo que necesitas cambiar en tu caminar con Dios, algo que Él te está mostrando, y eso puede ser una forma de llamarte de vuelta a sus brazos. Esta es una señal poderosa de que Dios está trabajando en tu interior, moldeando tu corazón para que vivas en plena comunión con Él. Sin embargo, es importante mencionar que esta convicción interior debe estar siempre confirmada por la palabra de Dios. Dios nunca va a contradecir lo que está escrito en las Escrituras. Entonces, si sientes una convicción en tu corazón acerca de algo, pregúntate, ¿esto está alineado con la palabra de Dios? Nehemías sabía que Dios quería restaurar Jerusalén, y su convicción estaba en sintonía con lo que las Escrituras ya habían profetizado sobre la ciudad. De la misma manera, cuando sientas que Dios te está hablando, busca en la Biblia la confirmación. Además, la oración es esencial para discernir esa convicción interior. Cuando te enfrentas a un sentimiento fuerte en tu corazón, ora a Dios y pide sabiduría. Pide que Él confirme esa convicción de maneras claras, para que puedas actuar con confianza. Muchas veces, al orar, Dios traerá más claridad y fortalecerá esa convicción en tu espíritu. Esta es la belleza de cómo Dios nos habla. Él planta semillas en nuestros corazones, nos da convicciones profundas y espera que confiemos en Él para seguir adelante. A veces, esas convicciones pueden parecer un salto al desconocido, pero cuando sabemos que es Dios quien nos está guiando, podemos confiar en que Él cuidará de cada detalle, así como lo hizo con Nehemías. Entonces, si estás sintiendo una convicción fuerte en tu corazón hoy, no la ignores. Puede ser Dios llamándote a algo mayor, algo que quizás aún no comprendas completamente. Ora, busca la confirmación en las Escrituras y confía en que Dios te está guiando al lugar correcto. Antes de ir al segundo signo, me gustaría hacerte una invitación. Sé que mantener una rutina de oración constante puede ser un desafío en medio de tantas distracciones. Por eso, he creado el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, que te ayudará a superar estas barreras y a desarrollar una práctica de oración diaria que funcione. Con él, encontrarás fuerza y disciplina para una vida de oración organizada y significativa, además de experimentar una verdadera cercanía con Dios. Y más al interceder por áreas esenciales de tu vida, como la familia, las relaciones y el trabajo, verás una transformación real, trayendo equilibrio y propósito a cada día. Entonces,
Si quieres conocer y descargar el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado de este video. Una de las formas más fascinantes y muchas veces sorprendentes en que Dios nos habla es a través de circunstancias inusuales. Situaciones que parecen ocurrir por casualidad, pero que al ser analizadas más de cerca, se revelan como parte de un plan mayor. Dios es maestro en orquestar eventos y momentos de tal manera que para quienes están atentos, queda claro que no es solo coincidencia, sino la mano divina guiando los acontecimientos. Estas circunstancias inusuales pueden manifestarse de varias maneras. Personas que aparecen en tu vida en el momento justo, puertas que se abren de manera inesperada, o incluso situaciones difíciles que, al final, terminan llevándote a un propósito mayor. La Biblia está repleta de historias donde Dios usó circunstancias que a primera vista parecían desafiantes o extrañas, pero que al final sirvieron para cumplir su plan perfecto. Uno de los ejemplos más notables de este tipo de señal es la historia de José, en el libro de Génesis. Desde joven, José tuvo sueños que indicaban que sería alguien importante, pero las circunstancias de su vida parecían decir lo contrario. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, luego injustamente encarcelado en Egipto, parecía que todo estaba saliendo mal para él. Sin embargo, cada una de esas circunstancias inusuales formaba parte del plan de Dios para colocar a José en la posición que él había determinado. Al final, todas estas circunstancias se alinearon de una manera que ningún ser humano podría haber previsto. El sufrimiento de José lo llevó a convertirse en el segundo al mando en Egipto, y a través de esa posición pudo salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia durante la gran hambruna que azotó la región. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José reflexiona sobre estas circunstancias inusuales al decir: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Esta historia nos muestra que, por más que las circunstancias parezcan estar fuera de control o sin sentido, Dios puede estar trabajando detrás de escena, guiando cada detalle. Y esto no solo ocurre en grandes eventos, como el de José, sino también en nuestras vidas cotidianas. Tal vez hayas pasado por una situación reciente que en su momento parecía ser un obstáculo o una dificultad, pero después de un tiempo te diste cuenta de que era la mano de Dios dirigiéndote hacia algo mayor. Estas circunstancias inusuales pueden aparecer de diferentes formas. A veces es una serie de coincidencias que parecen demasiado improbables para ser solo casualidades. Por ejemplo, puedes estar orando por una dirección específica en tu vida, como un cambio de empleo, y de repente surgen varias oportunidades de manera inesperada. O tal vez hayas enfrentado una situación desafiante, y a través de ese desafío, conociste a personas o aprendiste lecciones que resultaron ser esenciales para tu crecimiento y futuro. Otro ejemplo bíblico que ilustra esto es la historia de Moisés. Cuando nació, el faraón había decretado que todos los niños hebreos debían ser asesinados, pero su madre, guiada por un valor sobrenatural, lo colocó en una cesta en el río Nilo. Este acto, que podría haber parecido una locura, terminó siendo el medio por el cual Moisés fue salvado y llevado a la casa del faraón, donde creció. ¿Quién podría haber imaginado que, en las aguas del Nilo, un simple niño encontraría el camino para convertirse en el libertador de su pueblo? En Éxodo capítulo 2, podemos ver cómo esa circunstancia inusual fue parte de un plan mucho mayor. De la misma manera, Dios puede estar usando situaciones inusuales en tu vida para guiarte hacia un propósito que aún no comprendes. Puede ser una oportunidad que surge de repente, una conexión inesperada o incluso un desvío en tus planes originales que parece un revés, pero que en realidad es Dios preparándote para algo mayor.
Lo que para los ojos humanos puede parecer coincidencia, para Dios es una obra cuidadosamente orquestada. Sin embargo, estas circunstancias requieren que estemos atentos. Muchas veces estamos tan atrapados en nuestra rutina o en nuestros propios planes que dejamos de notar cómo Dios está moviendo las piezas a nuestro alrededor. Cuando enfrentamos un obstáculo o una situación difícil, nuestra primera reacción puede ser el desánimo o la frustración, pero necesitamos cambiar nuestra perspectiva y preguntar, ¿qué es lo que Dios está intentando mostrarme a través de esto? Además, estas circunstancias inusuales muchas veces requieren de nosotros una dosis extra de fe. Cuando las cosas no tienen sentido a nuestros ojos, cuando parece que los planes han sido frustrados, es en ese momento que necesitamos confiar en que Dios tiene el control. Al igual que José, quien podría haberse desesperado al ser vendido como esclavo o encarcelado injustamente, nosotros también necesitamos aprender a confiar en que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien. Y recuerda, Dios nunca nos dejará solos en medio de estas circunstancias. Así como acompañó a José, Moisés y tantos otros a lo largo de la historia, también está a tu lado, guiando cada paso, aunque todavía no puedas ver el cuadro completo. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda esta verdad. Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Entonces, la próxima vez que te encuentres con una circunstancia que parezca fuera de lo común o incluso desafiante, detente un momento y pregúntate, ¿será que Dios está tratando de mostrarme algo a través de esto? Tal vez Él esté preparando el camino para algo que aún no puedes ver, pero que, en el momento adecuado, tendrá todo el sentido. La tercera señal de que Dios está tratando de hablar contigo es la repetición de mensajes. Cuando notas que el mismo mensaje, consejo u orientación comienza a aparecer en diferentes momentos y de maneras diferentes, esto es una clara indicación de que Dios está llamando tu atención. Puede ser algo que escuchaste en un sermón, leíste en un libro, viste en un video, o incluso algo que amigos o familiares mencionan repetidamente. Este patrón de repetición es como si Dios estuviera resaltando una verdad para ti, enfatizando algo que Él desea que comprendas profundamente. Esta forma de comunicación divina es bastante común. Dios, en su paciencia y sabiduría, sabe que a veces podemos estar distraídos, confundidos, o simplemente no captar lo que Él está tratando de decirnos la primera vez. Por eso, repite el mismo mensaje, permitiendo que llegue a nosotros por diferentes medios, hasta que seamos capaces de escuchar con claridad y actuar de acuerdo con lo que Él nos está revelando. La Biblia nos da varios ejemplos de cómo Dios usa la repetición de mensajes para garantizar que su palabra sea entendida. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia del joven Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 3, Dios llamó a Samuel 3 veces durante la noche. Cada vez que escuchaba el llamado, Samuel corría hacia Elí, el sacerdote, pensando que era él quien lo llamaba. Solo después de la tercera vez, Elí se dio cuenta de que era el Señor hablando con Samuel y le instruyó a responder, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». La repetición del mensaje fue la forma en que Dios se aseguró de que Samuel supiera que era él, el Señor, quien se estaba comunicando. Esta repetición no es solo una insistencia, sino una confirmación. Cuando Dios está tratando de guiarnos en algo importante, Él refuerza su mensaje para que no sea ignorado o mal entendido. Al igual que lo hizo con Samuel, lo hace con nosotros hoy, utilizando diferentes formas y momentos para mostrarnos el camino. Puede ser una palabra de aliento que escuchas varias veces en una semana, o un sentimiento de que necesitas actuar en un área específica de tu vida, algo que sigue regresando a tu mente hasta que decides tomar una acción. Un ejemplo bíblico aún más profundo de repetición de mensajes ocurre en la vida de José.
Antes de ser vendido como esclavo, José tuvo dos sueños similares. En el primero, vio manojos de trigo inclinándose ante su manojo, y en el segundo, vio el sol, la luna, y 11 estrellas inclinándose ante él. Estos dos sueños, que transmitían el mismo mensaje central, eran una forma de que Dios reafirmara el futuro de José y su destino de liderazgo. Esta repetición fue esencial para que José, incluso al enfrentar adversidades, continuara creyendo que Dios tenía un propósito mayor para él. Así como José y Samuel, a veces también somos llamados a prestar atención a los mensajes que Dios repite en nuestra vida. Y esta repetición no siempre viene en grandes eventos sobrenaturales. Muchas veces es a través de pequeñas coincidencias que parecen repetirse. Tal vez hayas escuchado el mismo pasaje bíblico varias veces en pocos días, o un versículo específico parece estar siempre apareciendo en tus lecturas diarias. Puede ser una lección sobre la paciencia que parece estar en todas partes, en el sermón del domingo, en las palabras de un amigo, o incluso en algo que lees en línea. Este patrón de repetición es Dios usando diferentes medios para asegurarse de que su mensaje no pase desapercibido. Por lo tanto, cuando notes que Dios está repitiendo el mismo mensaje en diferentes aspectos de tu vida, es esencial que prestes atención. Esa repetición no es casualidad. Puede ser un llamado al cambio, una dirección que necesitas seguir o un área que necesitas ajustar. Dios usa estas repeticiones para reforzar su voluntad en nuestras vidas, para asegurarnos de que estamos en el camino correcto o para advertirnos cuando nos estamos desviando. ¿Y cómo podemos saber que esta repetición es una señal de Dios? Primero, el mensaje repetido siempre estará alineado con la palabra de Dios. Dios nunca nos guiará hacia algo que contradiga las Escrituras. Si estás notando una repetición de mensajes que parecen llamarte a algo nuevo, verifica si esto está de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Segundo, ora pidiendo sabiduría. La oración es clave para discernir la voz de Dios en medio de la repetición. Pídele a Él que te dé claridad sobre el mensaje y que confirme esta dirección en tu corazón. La repetición de mensajes también puede ser una forma de aliento. Muchas veces, cuando estamos en momentos de dificultad o duda, Dios repite sus promesas para nosotros. Él nos recuerda una y otra vez que está en control, que nos ama y que su plan para nosotros es bueno. Estos mensajes repetidos son como anclas para nuestra alma, manteniéndonos firmes en medio de las tormentas de la vida. Entonces, la próxima vez que notes que estás escuchando o viendo el mismo mensaje repetidamente, no lo ignores. Puede ser Dios guiándote, llamando tu atención hacia algo esencial que necesitas saber o hacer. Él está hablando, y depende de nosotros escuchar y responder. La cuarta señal de que Dios está tratando de hablar contigo es cuando experimentas una paz sobrenatural, esa que va más allá de cualquier entendimiento humano. Esa paz es una de las señales más hermosas de que Dios está presente y guiando tus pasos, incluso en medio de las situaciones más desafiantes e inciertas. No se trata de una paz común, sino de una tranquilidad espiritual que solo puede venir de Dios, independientemente de las circunstancias externas. Esta paz es mencionada por Jesús en una de sus promesas más reconfortantes. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Aquí Jesús se refiere a una paz diferente de la que el mundo puede ofrecer. No es la ausencia de problemas o conflictos, sino una seguridad profunda y serena que prevalece, incluso en las tormentas de la vida. Cuando sientes esta paz inexplicable, puedes estar seguro de que Dios te está guiando, porque Él es el príncipe de paz. Esa paz sobrenatural surge muchas veces cuando estás en oración o tomando una decisión importante. Tal vez estés frente a una elección difícil,
un cambio de carrera, una nueva dirección ministerial o un gran desafío personal. Aunque la decisión pueda parecer arriesgada o incluso aterradora a los ojos humanos, si está guiada por Dios, sentirás una paz inexplicable en tu corazón. Esa paz es como una señal verde divina, que indica que, a pesar de los desafíos que puedan surgir, estás en el camino correcto, siguiendo la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esta paz sobrenatural se encuentra en la vida del apóstol Pablo. En sus muchas cartas, Pablo habla frecuentemente sobre la paz de Dios, y él mismo experimentó esta paz en medio de situaciones extremadamente difíciles. En su carta a los Filipenses, escrita mientras estaba preso, Pablo anima a los creyentes a no preocuparse, sino a presentar sus ansiedades delante de Dios en oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Pablo vivió esa paz de manera práctica. Pasó por naufragios, persecuciones, prisiones y peligros constantes. Pero en medio de todo eso, permaneció firme, sostenido por una paz interior que iba más allá de las circunstancias. Esa paz no estaba basada en la situación que enfrentaba, sino en la certeza de que Dios estaba en control. Incluso en la prisión, Pablo podía alentar a otros, mostrando que, cuando confiamos en Dios, Él nos da la paz necesaria para soportar cualquier tribulación. De la misma manera, cuando te enfrentas a una situación que parece imposible y aún así experimentas una paz que no puedes explicar, esa es una señal clara de que Dios te está hablando. Él está confirmando que, a pesar de los vientos contrarios, estás en el camino correcto y Él está cuidando cada detalle. Pero ¿cómo puedes discernir esta paz sobrenatural de una paz pasajera o meramente emocional? Primero, la paz de Dios es duradera. No desaparece en cuanto surgen los primeros desafíos. En lugar de eso, permanece firme como un ancla para tu alma, manteniéndote en pie en medio de las tormentas. Segundo, esta paz siempre está en sintonía con la palabra de Dios. Dios nunca te dará paz para seguir algo que vaya en contra de sus principios o enseñanzas. Si sientes paz en tu corazón, pero la decisión que estás a punto de tomar contradice lo que enseña la Biblia, esa paz no es de Dios, sino una ilusión pasajera. Otro punto importante sobre la paz sobrenatural es que puede venir como una confirmación después de momentos de intensa oración. A veces, puedes sentirte ansioso o confundido acerca de una situación, pero después de postrarte en oración ante Dios, algo cambia. La ansiedad desaparece, el miedo se disipa, y en su lugar surge una paz que invade todo tu ser. Esa es la manera en que Dios te dice: «Yo estoy en control, confía en mí». Esa paz es como un abrazo espiritual. Aunque no veas una solución inmediata a tus problemas, la paz de Dios te envuelve, dándote la certeza de que Él está obrando, incluso cuando todo parece estancado. Es la paz que te permite descansar en medio del caos, porque sabes que el Creador del universo está cuidando de cada detalle de tu vida. Por lo tanto, si estás enfrentando una decisión difícil, pasando por un momento de gran incertidumbre o atravesando una tormenta en tu vida, pide a Dios esa paz que excede todo entendimiento. Él es fiel para darte la paz que necesitas para seguir adelante, incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto. La paz de Dios es una señal clara de que Él está guiando tus pasos y que, aunque los desafíos vengan, puedes tener la confianza de que estás en el camino que Él ha preparado para ti. La quinta señal de que Dios está hablando contigo es cuando recibes una abundancia de sabiduría o claridad para tomar decisiones. En medio de las dudas y las incertidumbres, puede surgir una comprensión profunda, una dirección clara, o incluso una solución inesperada
que parece venir directamente de Dios. Esa sabiduría no es fruto de tu propio intelecto o de algún conocimiento previo, sino un don divino que te ayuda a discernir el mejor camino a seguir. La sabiduría que viene de Dios es diferente de la sabiduría humana. Va más allá de la lógica y la experiencia, y muchas veces trae respuestas que nunca considerarías por ti mismo. La Biblia habla sobre esta sabiduría en Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos recuerda que Dios se deleita en concedernos sabiduría, y que Él siempre está dispuesto a guiarnos cuando pedimos con un corazón sincero. Esta abundancia de sabiduría puede surgir en momentos críticos, cuando estás buscando una respuesta para un problema, tratando de decidir entre varias opciones, o cuando sientes que has llegado a un punto en el que necesitas una dirección clara. Y esta sabiduría puede venir de diferentes maneras, a través de la oración, de la lectura de la Biblia, o incluso de una conversación con alguien que, sin darse cuenta, termina dándote el consejo exacto que necesitabas escuchar. Un ejemplo claro de cómo Dios concede sabiduría de manera abundante es la historia del rey Salomón. Cuando Salomón asumió el trono de Israel tras la muerte de su padre, David, se encontró ante una tarea gigantesca: gobernar al pueblo elegido de Dios. Sintiendo que no estaba preparado, hizo una oración que cambiaría su vida y el curso de la historia de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 10, Dios se apareció a Salomón en un sueño y le dijo: Pídeme lo que quieras. En lugar de pedir riquezas o una vida larga, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Esta humildad y disposición para depender de Dios resultaron en una de las mayores concesiones de sabiduría de la historia. Dios no solo le concedió a Salomón sabiduría, sino que también le dio riquezas y honor, convirtiéndolo en conocido en toda la región por su gran sabiduría. Esa sabiduría divina que Salomón recibió no era solo para decisiones políticas y administrativas. También se manifestaba en cuestiones prácticas y personales. Un ejemplo famoso de esta sabiduría está en el juicio de las dos madres que disputaban la maternidad de un niño. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Con una solución inesperada y brillante, Salomón propuso dividir al bebé en dos, sabiendo que la verdadera madre se rebelaría al renunciar al niño para salvarlo. Este tipo de discernimiento va más allá de lo que cualquier ser humano podría concebir por sí solo. Fue Dios concediendo sabiduría abundante para guiar al rey. De la misma manera, Dios concede sabiduría a nosotros en momentos en los que necesitamos tomar decisiones difíciles o inesperadas. Tal vez estés buscando una respuesta en relación con una nueva oportunidad de trabajo, o una cuestión familiar complicada, o incluso algo relacionado con tu llamado espiritual. Cuando te vuelves a Dios en oración, pidiendo sabiduría, Él promete que te dará la claridad que necesitas. Pero es importante recordar que esta sabiduría muchas veces no viene de forma dramática. Puede surgir como una comprensión sutil, una paz que acompaña una decisión en particular, o una idea que parece arrojar luz sobre una situación complicada. Otro ejemplo de abundancia de sabiduría en la Biblia es la vida de Daniel. Durante su tiempo en el exilio en Babilonia, Daniel y sus amigos enfrentaron una serie de desafíos, pero fue la sabiduría de Daniel la que llamó la atención del rey Nabucodonosor. Cuando el rey tuvo un sueño perturbador que nadie podía interpretar, Daniel oró a Dios pidiendo sabiduría, y Dios le reveló el significado del sueño. En Daniel capítulo 2, versículos 19 a 23, vemos cómo Daniel alabó a Dios por esa sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suyos son la sabiduría y el poder. Este relato de Daniel nos enseña que, cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando necesitamos respuestas que parecen imposibles de encontrar, podemos confiar en que Dios
nos dará la sabiduría necesaria. Y al igual que Daniel, necesitamos ser humildes y darle a Dios la gloria por esa sabiduría, reconociendo que proviene de Él y no de nuestras propias capacidades. Entonces, cuando te encuentres en una situación en la que necesitas respuestas, pide a Dios por sabiduría. Confía en que Él te dará la claridad necesaria y te guiará para tomar las decisiones correctas. Y recuerda que esta sabiduría, como Santiago nos enseña, es un regalo que Dios nos da libremente, con generosidad. Él desea que sus hijos vivan con sabiduría y que tomen decisiones que reflejen su voluntad y sus principios. Antes de ir al sexto signo, me gustaría recordarte que conozcas nuestro devocional digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Si deseas transformaciones reales en tu vida, si deseas tener una relación fuerte con Dios, si deseas poder hablar con el Señor todos los días, entonces haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado de este video y conoce nuestro devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. El sexto signo de que Dios está hablando contigo puede ser la presencia de oposición espiritual. Aunque pueda parecer contradictorio, la verdad es que cuando nos estamos moviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, es común encontrar resistencia espiritual. Muchas veces, esta oposición surge cuando estamos más cerca de alcanzar algo que Dios ha planeado para nuestras vidas. El enemigo, sabiendo el impacto que esto tendrá en el reino de Dios, intenta desviarnos, desanimarnos o incluso hacernos retroceder. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto significa que no todas las dificultades que enfrentamos en la vida son meras coincidencias o obstáculos naturales. Cuando estamos caminando en el propósito de Dios, es muy probable que enfrentemos ataques espirituales del enemigo. Estos ataques pueden venir en forma de desánimo, dudas, miedo o incluso resistencia de las personas que nos rodean. Sin embargo, esta oposición no es una señal de que estamos en el camino equivocado, sino que puede ser precisamente lo contrario. Es una señal de que estamos en el camino correcto. Uno de los ejemplos más conocidos de oposición espiritual en la Biblia es la historia de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, y por ello, el enemigo dirigió ataques devastadores a su vida, buscando que él renunciara a su fe. Job perdió sus bienes, sus hijos, su salud, y enfrentó una enorme presión emocional y espiritual. Sus amigos e incluso su esposa le sugirieron que abandonara su fe en Dios. Sin embargo, en medio de la mayor oposición que alguien podría enfrentar, Job se mantuvo firme, y al final, Dios lo restauró y lo bendijo aún más que antes. Esta historia nos enseña que, incluso en medio de la oposición más intensa, Dios está en control y usa esas situaciones para moldearnos y fortalecernos. Otro ejemplo significativo de oposición espiritual ocurre en la vida del apóstol Pablo. Pablo enfrentó una serie de adversidades y resistencias a lo largo de su ministerio. Fue encarcelado varias veces, naufragó, fue apedreado, azotado y sufrió persecuciones por causa de su misión de predicar el Evangelio. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 a 10, Pablo describe la espina en la carne que sufría, algo que lo atormentaba constantemente. Reconoce que esa espina era un mensajero de Satanás enviado para impedirlo. Sin embargo, Dios permitió esa oposición espiritual, no para derrotarlo, sino para mostrarle a Pablo que su gracia era suficiente. Pablo entendió que, incluso en la debilidad, Dios era fuerte, y que la oposición espiritual no era un signo de fracaso, sino de que Dios estaba obrando poderosamente a través de él. Esta es una verdad espiritual que se aplica a todos nosotros. Cuando nos movemos en la dirección que Dios desea, cuando estamos avanzando en el cumplimiento de su propósito para nuestras vidas,
muchas veces enfrentaremos resistencia espiritual. El enemigo intentará todo para detenernos. Esto puede manifestarse de varias maneras, desde batallas emocionales, como ansiedad o desánimo, hasta desafíos externos, como conflictos en el trabajo, problemas de salud, o incluso oposición directa de personas a nuestro alrededor. Sin embargo, la oposición espiritual no es un signo de que debamos detenernos. Al contrario, es un indicador de que estamos tocando algo importante en el reino espiritual. La Biblia nos advierte que debemos ser sobrios y vigilantes, pues nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Esto significa que, al estar atentos y conscientes de que la oposición puede surgir, podemos prepararnos para enfrentarla, sabiendo que no estamos solos en esta lucha. Es importante recordar que Jesús también enfrentó oposición espiritual durante todo su ministerio. Desde el principio de su camino, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, hasta su crucifixión, Jesús enfrentó la resistencia de las fuerzas del mal. Sin embargo, nunca se desvió del plan de Dios. Sabía que la oposición era parte de la batalla, pero que el resultado final sería la victoria de Dios. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta es la confianza que debemos tener. Incluso cuando enfrentamos oposición espiritual, debemos recordar que Jesús ya venció al enemigo y que a través de él también somos más que vencedores. Cuando percibas una creciente oposición espiritual en tu vida, no la veas como una barrera insuperable, sino como una confirmación de que Dios te está guiando hacia su propósito. La oposición puede venir como un intento de desviarte, pero también puede ser usada por Dios para fortalecer tu fe y hacerte confiar aún más en Él. Si estás pasando por un periodo de oposición, ya sea emocional, espiritual o incluso física, puede ser una señal clara de que Dios está obrando algo grande en tu vida. La resistencia que estás enfrentando no es un signo de que debas rendirte, sino de que estás en el camino correcto. Es en esos momentos cuando debemos aferrarnos a la promesa de que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Salmos capítulo 27, versículo 1. El séptimo signo de que Dios está hablando contigo es cuando sientes un sentimiento de urgencia espiritual. Este es un signo que muchas veces es sutil, pero profundamente impactante. Es esa sensación inconfundible de que algo debe hacerse ahora, que Dios te está impulsando a actuar, a cambiar o a tomar una decisión sin más demoras. No es un sentimiento de prisa humana o ansiedad, sino una convicción de que Dios te está llamando a hacer algo que no puede posponerse. Esta urgencia espiritual puede manifestarse de diversas formas. Puedes sentir una necesidad inmediata de orar por alguien, de iniciar un nuevo proyecto que Dios ha puesto en tu corazón, o de arrepentirte de algo en tu vida. La clave es que esta urgencia viene acompañada de un profundo sentido de propósito, de que el tiempo es ahora, y que cualquier demora podría resultar en una oportunidad perdida en el plan de Dios. Es como si Dios te estuviera diciendo: este es el momento. No esperes. La Biblia nos da ejemplos claros de cómo Dios usa este sentimiento de urgencia para guiarnos. Un ejemplo notable es la vida de Noé. En Génesis capítulo 6, Dios le dio a Noé instrucciones detalladas para construir el arca, porque iba a traer un diluvio sobre la tierra. Había una clara urgencia espiritual para que Noé actuara de inmediato. El tiempo se estaba agotando, y la rápida obediencia de Noé fue crucial para salvar a su familia y para el cumplimiento del plan de Dios. Si Noé hubiera dudado o postergado, las consecuencias habrían sido desastrosas. Pero siguió la urgencia del llamado divino y comenzó a construir el arca sin demora. Otro ejemplo es la vida de Esther. Cuando el pueblo judío
estaba a punto de ser exterminado por un decreto perverso, Esther, que era reina, fue puesta en una posición de gran responsabilidad. Su tío, Mardoqueo, le dijo en Esther, capítulo 4, versículo 14, «¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?» Esther sintió la urgencia espiritual de actuar rápidamente. Sabía que el destino de todo su pueblo dependía de su valentía y de su disposición para responder al llamado de Dios en ese preciso momento. Su acción inmediata, al ayunar e interceder ante el rey, fue esencial para salvar al pueblo judío. Este tipo de urgencia espiritual que experimentaron Noé y Esther es un ejemplo claro de cómo Dios, en ciertas ocasiones, nos llama a actuar de manera decisiva. El sentimiento de urgencia no es solo un impulso emocional o una presión externa. Por el contrario, es algo que nace en el espíritu y crece a medida que buscas a Dios en oración. Muchas veces, esta urgencia está ligada al plan de Dios para impactar a otras personas, ya sea a través de la intercesión, el evangelismo o las obras de compasión. Un sentimiento de urgencia espiritual puede manifestarse en diversas áreas de la vida. Tal vez sientas una urgencia de reparar una relación rota, de pedir perdón o de ofrecer perdón a alguien. Puede ser un impulso de comenzar un nuevo ministerio o de compartir el evangelio con alguien específico. Este llamado divino a la acción puede parecer incómodo, pero lleva consigo un profundo sentido de propósito. Cuando sientes esta urgencia, es como si Dios estuviera abriendo una puerta que no permanecerá abierta para siempre. Él te está dando la oportunidad de actuar dentro de un tiempo específico, y la obediencia inmediata es esencial. El apóstol Pablo también experimentó esta urgencia espiritual en su vida y ministerio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22, Pablo dice: «Ahora, obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera allí». Sentía claramente que Dios lo estaba guiando a Jerusalén, y había una urgencia en ese llamado, aunque Pablo no sabía todos los detalles de lo que enfrentaría. Obedeció la dirección del Espíritu Santo, movido por un sentido de que Dios estaba operando algo importante, incluso en medio de la incertidumbre. Esta urgencia espiritual también puede sentirse en relación con nuestra propia vida espiritual. Tal vez Dios te esté llamando a un nivel más profundo de comunión con Él, a dejar viejos hábitos o a comprometerte más con su palabra y con la oración. Tal vez te esté advirtiendo sobre la importancia de no procrastinar en el desarrollo de tu vida espiritual, recordándote que el tiempo es precioso y que hay un propósito que necesita cumplirse ahora. A veces, esta urgencia es un recordatorio de que el tiempo es limitado y que necesitamos estar preparados para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero, ¿cómo distinguir entre una urgencia espiritual verdadera y la ansiedad o prisa humanas? La urgencia que viene de Dios siempre trae paz en medio del sentido de importancia. Incluso si es algo que debe hacerse rápidamente, sientes una paz interior de que es el camino correcto a seguir. Por otro lado, la ansiedad humana está acompañada de miedo, preocupación y una sensación de estar abrumado. Si estás sintiendo esta urgencia ahora, tal vez Dios te esté llamando a hacer algo que has estado postergando. Puede ser iniciar un proyecto, resolver un pendiente, dar un paso de fe o simplemente acercarte más a Él. Cualquiera sea el caso, es esencial que respondas al llamado. El tiempo es precioso y Dios te está guiando a una acción que puede tener un impacto profundo no solo en tu vida, sino también en la vida de otras personas. La urgencia espiritual es un regalo de Dios para mantenernos alineados con su tiempo y su plan. Cuando Él te llama con urgencia, es porque hay algo importante que debe realizarse. Confía en que Él te dará los recursos, la sabiduría y la fuerza para hacer lo que te está pidiendo. La obediencia rápida a ese llamado traerá frutos espirituales que muchas veces ni siquiera podemos prever. Estas 7 señales son solo algunas de las formas en que Dios puede hablarnos. Sin embargo,
es importante recordar que Él es soberano y puede comunicarse de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Dios conoce nuestro corazón y sabe cómo llamar nuestra atención, ya sea a través de un sentimiento de paz, una circunstancia inesperada o incluso un simple susurro en nuestro espíritu. Lo más importante es que siempre estemos sensibles a su voz y abiertos para escuchar lo que Él quiere decirnos. Confía en que, si buscas a Dios con todo tu corazón, Él se revelará y guiará tus pasos en el momento justo y de la manera perfecta. Si deseas fortalecer tu conexión con Dios y experimentar su presencia de manera más intensa, descarga ahora mismo mi devocional digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará en una jornada de oración que traerá paz, claridad y una sensación aún mayor de la presencia de Dios en tu día a día. Permite que estos 30 días transformen la forma en que te acercas a Dios, especialmente en los momentos de soledad. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional digital. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, porque Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.